Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el último vídeo de la unidad, donde, vamos a tratar lo que es la notación científica, ¿vale? Es una cosa que, dejadme ver aquí el número en el que íbamos para seguir el mismo orden. Íbamos en el punto 4, operaciones con decimales, fue el último que vimos, pues ahora tocaría el punto 5, que sería notación científica. La notación científica, que ya conocéis de otras materias como física y química, nos sirve para expresar números grandes o números pequeños, ¿vale? En este curso, como solo dimos potencias de exponente positivo, pues vamos a trabajar solo con números grandes, porque para trabajar con números muy pequeños necesitaríamos trabajar con potencias de exponente negativo. Así que nos vamos a centrar en este curso en expresar números grandes en notación científica. Vamos a hacer también algún ejemplo de cómo se suman o se restan o multiplican o dividen, pero sin incidir mucho en ello, porque para la sumar y restar números en notación científica, pues básicamente lo que vamos a utilizar va a ser la calculadora. Vamos a explicaros cómo se sumarían en papel, pero vamos a incidir poco en ello, ¿vale? Entonces, primero vamos a definir lo que es la notación científica o para qué sirve, ¿vale? Los números en notación científica sirven para expresar números grandes o pequeños. Lo escribo, aunque insisto, en este curso nos vamos a centrar sobre todo en los pequeños, ¿vale? Vamos a ver cómo se escribe un número en notación científica. Para escribir, o mejor dicho, un número en notación científica, es o consta de dos partes que se multiplican, ¿vale? Una primera parte formado por un número decimal con una sola cifra distinta de 0 en la parte entera, y una segunda parte que es una potencia de 10 cuyo exponente es un número entero, aunque nosotros nos vamos a centrar en los positivos, en los números naturales, ¿vale? Este exponente, precisamente, recibe el nombre de orden de magnitud. Bien, rollo teórico fue esto. ¿Qué es un número en notación científica? Bueno, pues vamos a con los ejemplos. Un número de notación científica, decíamos, está formado por un número decimal con una sola cifra distinta de 0 en la parte entera. Es decir, tiene que tener en la parte entera solo una cifra, que puede ser el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no puede ser 0. Por ejemplo, 3,15, y después seguido de una potencia de 10 multiplicada elevado a un número entero. Nosotros dijimos que nos íbamos a centrar en los números positivos, por ejemplo, elevado a 9. ¿Vale? ¿Qué número representa esto? Como está elevado a 9, lo que voy a hacer es mover la coma 9 veces a la derecha, ¿vale? Resulta que 2 veces, dos veces ya se mueve aquí con el 1 y con el 5, entonces necesitaría 7 ceros más, porque dos movimientos ya lo hago con el 15. Es decir, este número escrito sin estar en notación científica sería 315 con 7 ceros.
6, 7. Sería este número de aquí, ¿vale? ¿Cómo pasamos un número, digamos, de forma extendida a notación científica? Pues vamos a pasar, por ejemplo, 150 millones. 2, 3, 4, 5, 6, que son estos de aquí. Claro, la coma estaría aquí y nosotros la tenemos que colocar aquí. ¿Por qué? Porque solo puede quedar una cifra a la izquierda de la coma y tiene que ser una cifra distinta de 0. Si yo quiero llegar aquí, simplemente tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares tengo que desplazar la coma, ¿no? Bueno, pues pongo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pongo 1,5 por 10 elevado a 8, que son los lugares que desplazo la coma. Esa es la forma que tenemos de pasar un número muy grande. Vamos a poner otro ejemplo, 375 con ceros a notación científica, ¿vale? Me sitúo aquí, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Pues sería 3,75 por 10 elevado a 15. Y esta guía que yo la borro y así ya queda bien. Bien, así es como pasamos de notación científica a, digamos, el número alargado, ¿no? Como queráis decirlo, y de un número a notación científica. ¿De acuerdo? Fijaros, aunque no esté estrictamente en notación científica, voy a poner aquí un ejemplo. Imaginaros que yo tengo el 1,175 por 10 elevado a 9. ¿Vale? Y imaginaros que ahora yo quiero mover la coma aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque no porque me apetezca, sino porque lo necesito. Porque para algunas operaciones necesito mover esa coma aquí. Bueno, pues si yo quiero mover aquí la coma, ¿sí? Lo que quiero hacer es mover la coma aquí multiplicando por 10. ¿Vale? Para cuando hacemos ese movimiento, para que no varíe el número, si este número lo multiplicamos por 10, este lo vamos a dividir entre 10. Y viceversa. Si este número lo dividimos entre 10, este lo vamos a multiplicar por 10. Vamos a hacer la operación inversa. Entonces, si yo este número lo multiplico por 10, me quedaría 11,75. Y si yo este lo divido entre 10, como es restarle 1 al exponente, pues sería por 10 elevado a 8, ¿vale? Es decir, moví ya un lugar hacia la derecha y claro, le tengo que bajar una cifra al exponente, porque ya moví un lugar a la derecha. Esta es la forma que tenemos de, digamos, convertir el número cambiando el exponente. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque a veces nos interesa, para sumar o para restar, cambiar esos exponentes. Y os explico por qué. Vamos con las operaciones, que sería el punto 6. Operaciones en notación científica. Esto es en lo que yo os decía que simplemente os vamos a poner algún ejemplo, pero no vamos a incidir mucho porque nos preocupa más que lo sepáis hacer con calculadora. Y vamos a empezar con la suma y la resta. Para poder sumar o restar números en notación científica, tienen que tener el mismo exponente en la potencia de 10. Es decir, tienen que tener el mismo orden de magnitud. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos 5,15 por 10 elevado a 9 más 3,18 por 10 elevado a 9, que tengan la misma potencia, exactamente. Bueno, pues cuando sucede esto, lo que hacemos es, cogemos las dos partes decimales, esta y esta, y las sumamos. 5,15 más 3,18 me da 8,33. Y la parte de la potencia simplemente la copiamos. Pero para hacer esto, insisto, es necesario que tengan el mismo exponente. Por eso antes hacíamos este ejemplo. Imaginaros, y esto es, insisto, en lo que no vamos a incidir, imaginaros que yo tengo pues 3,13 por 10 elevado a 9 más 2,1 por 10 elevado a 8. Como tienen distinto exponente, me interesa que tengan el mismo. Y para tener el mismo, pues lo que puedo hacer fue lo que hice antes, por ejemplo, pasar esta coma aquí.
Si yo muevo la coma a un lugar a la derecha, estoy multiplicando por 10, luego esta la tengo que dividir porque ya moví un lugar a la derecha la coma. Y me quedaría 31,3 por 10 elevado a 8 y el otro lo copio. Ahora, como tienen el mismo exponente, ya los podría sumar. Esto me daría 33,4 por 10 elevado a 8. Y como lo tengo que devolver a notación científica, tengo que poner la coma aquí. Luego ahora, como la coma aquí va hacia la izquierda, va a aumentar 1 este exponente de aquí. Vamos a ver, dejadme borrar esto. Disculpad. Disculpad, pero hoy parece que el lápiz funciona regular. La coma la muevo hacia la izquierda, entonces me quedaría 3,34 y le aumento 1 al exponente. Esta operación es la que os decimos que no nos interesa mucho incidir. Simplemente queremos que la conozcáis, así se haría en papel, pero en la práctica nosotros lo que haríamos sería coger esto y esto, meterlo en la calculadora y que la calculadora nos devuelva el resultado. ¿Vale? Si queréis, incluso podemos hacer esta operación, es 3,13 por 10 elevado a 9 más 2,1 por 10 elevado a 8. Si yo abro aquí la calculadora, esto sería dejarme ver, porque esta calculadora no la controlo. No sé si incluso tiene notación científica, vamos a ver. Este es el número E y creo que no tiene esta notación científica, con lo cual no os la puedo mostrar. Es una pena. Sí, este es el número E. Pues me voy a quedar con las ganas. Mi intención era mostraros cómo se haría esto con calculadora, pero bueno, lo vemos en clase con la calculadora que tengamos y ya está, no pasa nada. Perfecto, pues nada, volvemos a lo de antes, a donde estábamos haciendo esto. Sumas y restas. No, insisto, no vamos a incidir mucho en esto. Simplemente, si es suma pues, y tienen el mismo exponente, se suman las partes decimales y el exponente se deja igual, la potencia se deja igual, y si es resta, se resta, no tiene más, ¿vale? Multiplicaciones y divisiones. Aquí sí que ya nos da exactamente igual si tienen el mismo orden de magnitud. Es decir, vamos a hacer un ejemplo de cada para que lo veáis. Imaginaros que yo multiplico 2,1 por 10 elevado a 8. Esto lo multiplico por 1,1 por 10 elevado a 10. Lo que se hace en estos casos es, se cogen los números decimales y los vamos a multiplicar, ¿vale? Voy a hacer aquí la multiplicación aparte, 2,1 por 1,1, esto me da 21, 21, 1, 3, 2 y con dos decimales es 2,31, es decir, me quedaría 2,31. Multiplicamos por un lado, como veis, los números decimales y después por otro lado multiplicamos las potencias. 10 elevado a 8 por 10 elevado a 10 sería 10 elevado a 18. Y esa sería la forma de multiplicar números en notación científica. Esto es más fácil porque solo es multiplicar decimales por un lado y potencias por otro lado. Potencias siempre de la misma base porque serían en base 10. Y ya por último, pues imaginaros 5,15 por 10 elevado a 13 dividido entre 5 por 10 elevado a 8. Haríamos la división también por un lado de los números y por otro lado de las potencias. Es la misma idea. Bueno, si divido 5,15 entre 5, esto entra 1, 0, bajo el 1, no la coma, perdón, bajo el 1, la coma la pongo aquí, que me entra 0 y bajo el 5 a 3 y de resto 0, es decir, que esto quedaría 1,03. Y ahora dividimos las potencias. Al ser potencias de la misma base se restan exponentes, sería 10 elevado a 13 menos 8, que es 5. Y ahí quedarían divididas. Y nada más. Que sepáis que esto se utiliza mucho, por ejemplo, en
pues yo que sé, en astronomía para trabajar con números muy grandes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, pues yo que sé, de los radios que tienen los planetas o la distancia que hay entre los planetas. Este ejemplo que puse aquí de 150 millones precisamente es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Entre el Sol y la Tierra hay una distancia de 150 millones de kilómetros, ¿vale? Y los números pequeños pues se utilizan en ramas como por ejemplo la biología, pues cuando trabajamos con el tamaño, por ejemplo, de algo tan pequeño como puede ser una célula o cosas así, ¿no? Que es una cosa muy pequeñita y su tamaño también es pequeñito. Y nada más, con esto quedaría todo el tema explicado y para cualquier cosa estamos bien en el email o a través de la mensajería del aula virtual o en la propia clase. Venga, un saludo a todos y a todas.